Hola, hola de nuevo, ya en este 2026, con muchas ganas de iniciar un nuevo ciclo, de avanzar, de ir al encuentro de esa realidad interior cada vez más profundamente, más coherentemente, sintiéndonos cada vez más integrados con la realidad interior, en ese proceso de encontrar lo que uno es, ese encuentro con uno mismo tan necesitado, tan deseado, esa paz interior y ese amor que surge de la profundidad, del reencuentro con la realidad de uno y cómo podemos sostenerlo, adaptarnos a nuestra vida. Vamos a reflexionar sobre ello. Y si hay algo que los seres humanos tenemos, que en teoría buscamos y deseamos, y al mismo tiempo algo a lo que tenemos terror, un miedo atroz, es el desamor. Sin duda porque conocemos lo que es el amor. Es posible que vengamos del uno, donde todo era uno, donde éramos el amor consciente de la unidad, de la totalidad. Si uno se imagina integrado en ese ser, en ese Dios, en ese gurú, en ese amor infinito, ilimitado, incondicional, si uno se imagina formar parte de esa totalidad, también podremos imaginar cómo experimentaríamos el que apareciera una mano, cogiera una porción de ese uno y la extrajera, de alguna manera la sacara de esa unidad. Cómo experimentaríamos esa separación. ¿Qué sensación tendríamos de perder la unidad? Algo parecido también ocurre probablemente cuando nacemos en lo humano, que somos desconectados de esa unión con el cuerpo de la madre, cuando se corta esa conexión y tenemos que respirar de manera autónoma. Sin duda alguna, las almas se sienten unidas y experimentan esa separación. Muy probablemente las dos almas, la de la madre y la del hijo o hija, se sienten como conectadas y en ese momento de nacer se produce una separación similar. Entonces adquirimos una identidad separada, el cuerpo de la madre, el cuerpo del hijo, y de alguna manera pasamos a depender de la conciencia humana, es decir, de cómo la madre siente al hijo, de la situación de la familia en la que se nace, y de esa manera esa pequeña alma se siente tan envuelta en esas circunstancias en las que se desarrolla. De la misma manera ocurre cuando se produce esa separación del uno. Hay una ruptura, hay una separación. Todo esto para reflexionar sobre ese fondo que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior de haber experimentado esa ruptura. Unos somos acogidos con brazos amorosos en familias completamente armoniosas, donde reside el amor humano,
conectado con ese recuerdo interior del amor del uno. Entonces, ese ser humano se desarrolla envuelto en amor. En todo momento se siente acompañado. No ocurre lo mismo cuando se nace en una familia desestructurada, donde hay problemas, crisis. Uno se siente no solo desconectado, sino perdido, atacado, con la sensación de tenerse que defender, de tener que sobrevivir. Y muchos seres humanos terminan cediendo y cayendo en la autodestrucción debido a la falta del amor, iniciando vidas conflictivas donde hay rabia, donde no hay un futuro positivo ni luminoso, sino como nacer entre relámpagos y rayos, nubarrones grises con poca luz. Y de esa manera, en todas sus variantes, cada ser humano desarrolla un estado interior de ser y una relación muy personal con respecto a ese amor uno. De cualquier manera, todos los seres humanos en nuestro interior tenemos un recuerdo, una añoranza de ese estado que teníamos cuando estábamos fusionados con el todo. Lo cierto es que muchos de nosotros llevamos ese anhelo, esa añoranza muy despierta. Y por otro lado, nos enfrentamos a una vida humana donde generalmente intentamos reencontrar ese amor. Unas personas viven mucho en el pensamiento, en la idea de yo generada durante la vida, y todo lo entienden de esa manera y en ese nivel. De alguna manera no recuerdan el amor perfecto, el amor uno, y vivimos en ese enamoramiento en base a los sentidos, las preferencias físicas, las sensaciones de lo humano, el bienestar. Y por otro lado hay otros seres que llevan como una herida muy profunda, una necesidad de alcanzar el amor abandonado en el momento de la separación. Generalmente hay un gran conflicto entre lo que se llama el amor humano y eso que pretendemos encontrar. Tantas y tantas veces hayamos podido intuir que con otro ser humano podemos alcanzar esa unidad. A veces una necesidad desesperada que una y otra vez, sin duda y casi en la generalidad, fracasará. Porque ese amor, esa añoranza profunda del uno es irracional en lo humano. Es imposible alcanzar esa fusión. Dejamos muchas veces en el inconsciente ese anhelo profundo e intentamos adaptarnos a ese amor humano. Pero no podemos evitar pretender que el amor humano sea consecuente con nuestra tendencia interior de querer regresar a la fusión. ¿A qué ser humano se le puede culpar de no compartir esa vocación? Ni siquiera uno mismo es capaz de dar forma en lo humano esa vocación interior de volver a la unidad. Se podría decir que es absolutamente imposible. Tenemos la asociación de que amar es estar con otro ser humano, es unirte, es que la relación sea perfecta.
Y por eso una y otra vez terminaremos sufriendo por amor, volviendo a experimentar el desamor. Y con cada ocasión, con cada vez que otro ser humano le sintamos próximo a ese amor unificado, tendremos el deseo o la tentación de volver a intentarlo. Y lo intentaremos nuevamente desde lo humano, cuando seguramente será imposible. Siempre habrá una condición, un suceso, un hecho, unas circunstancias que hacen imposible esa fusión. Realmente casi llegamos a la conclusión de prescindir de tener un amor humano, una manera humana de manifestar ese anhelo profundo. Nos aterra una y otra vez equivocarnos, porque no podemos evitar ser un ser humano con un cuerpo, con unas características, con un carácter, con un bagaje, con un pasado, de manera que nuevamente se entra en conflicto. Y es que parece necesario reconocer que lo que realmente nos impulsa a buscar ese amor perfecto es el regreso a la unidad. Quizás no tenga sentido apoyarse en una relación humana. Quizás deba uno exclusivamente buscarse en el interior y conectar desde lo impersonal con la totalidad propia y la experiencia de compartir un camino de regreso hacia la unidad, si se quiere, también con otros. En el camino, una y otra vez, aparecerán personas que estén en ese mismo camino de retornar al amor uno y que simplemente con acercarse a esas personas uno sienta una afinidad, un deseo infinito de aproximarse, de fusionarse con esos seres. Con el tiempo comprenderemos que esto no puede ser asemejado a una relación humana, aunque al mismo tiempo se puede vivir en lo humano. Pero el fundamento es siempre permanecer en esa unidad interior, en ese saber estar en el amor como parte del uno que somos, aceptando que en esa parte también es un hecho ya estar en la totalidad. La cuestión y la duda es, ¿he de aproximarme a una persona a la que perciba que está en ese proceso de retorno y cómo realizarlo de la manera perfecta sin caer en el intento de llevarlo a la concreción humana? Sería como acercarse a otro sol sin que nos diese sombra. Sería ser un sol y no dejar de serlo por el hecho de contemplar otro sol. Posiblemente los dos soles pudieran ser un solo sol. Pero eso es algo que no está sujeto ni al espacio ni al tiempo. Es algo que ya es realmente. El hecho de llevarlo al humano es querer atraparlo en el tiempo.
Por eso quizás hemos de dejar el miedo a un lado y dejar que ese encuentro de soles se produzca sin que deje ningún rastro en la vida humana o incluso dejándolo que no reste en ninguna medida el sentirse unido incondicionalmente en esa realidad. Así que en este momento, si lo deseas y estás escuchando, puedes dejarte sentir tu sol interior pleno como una unidad, un fractal de esa realidad del uno. Reconocer ese sol que percibes en el otro como otro fractal y dejar quizás, incluso en la lejanía y la distancia, que se aproximen, se reconozcan, se fundan y sean un único sol. Mirando la vista hacia un lado, vemos que está el sol uno, el sol global al que pertenecemos, en el que siempre hemos estado integrados. De esta manera uno se entrega completamente a fundirse en el otro y aprender a estar en esa fusión con todos los soles que se manifiesten y que podamos entrar en contacto con ellos. Que podamos respirar también en lo humano, en esa visión completa. Y que nunca más aparezca el miedo al amor. Amar incondicionalmente. Que así sea.